Buenos días, me llamo Sidiki Dambele y hoy les voy a hablar sobre el impacto de las estrategias y recursos de aprendizaje en la carrera de agroalimentación. En este momento, el conocimiento y el tratamiento del entorno socio-natural para el proceso educativo es de urgente obediencia debido al acelerado grado de deterioro que está padeciendo. En este sentido, el docente debe propiciar un modelo de enseñanza acorde a los vertiginosos cambios que se vienen enfrentando en la sociedad actual, siendo fundamental para lograr una mejor calidad de vida y la transformación del mundo globalizado. Esto supone educar de una manera teórica práctica, estrechando el vínculo entre la realidad social y el conocimiento. En las últimas décadas, las sociedades modernas enfatizan las reflexiones sobre el cambio climático generado por la práctica agrícola convencional. Asimismo, el empobrecido nivel de los recursos del planeta y el debate entre la miseria, el hambre o la muerte de la población demanda implementar un nuevo sistema de enseñanza hacia la agricultura ecológica. Desde su ámbito de acción pedagógica y científica, puede constituir un punto de apoyo para que se traspase esa realidad socioambiental, es decir, crear condiciones culturales apropiadas desde las escuelas para que dichos problemas no vuelvan a producirse. En este contexto, las escuelas, universidades e instituciones que imparten capacitaciones en el ámbito agrícola deben establecer unidades de producciones agrícolas para que sus estudiantes puedan desarrollar sus prácticas de campo en esas unidades y así fortalecer sus conocimientos teóricos. También deben enfocarse en la investigación agrícola y establecer vínculo con las comunidades campesinas. Conectar las universidades a las comunidades campesinas es esencial para ampliar el conocimiento, incrementar la diseminación de la investigación y el desarrollo y fortalecer las capacidades de resolución de los problemas a niveles locales. También se debe promover la ejecución de proyectos en comunidades urbanas y zonas escolares para enseñar sobre la producción agrícola, el uso de los fertilizantes orgánicos, el control de las plagas y enfermedades, entre otros. Después de todo, el aprendizaje es una relación, una colaboración. Y si hay una cosa que el mundo necesita hoy en día, es la colaboración. Los cumbres, conferencias, seminarios, foros y debates son excelentes medios para concientizar sobre el uso de la agricultura convencional y lo importante que es el manejo adecuado de los recursos naturales, estableciendo una verdadera educación ambiental con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible y así brindar un aprendizaje mediado por el contexto social. También no hay que olvidar que las TIC modernas tienen un acceso para facilitarnos la información. Esto nos puede ayudar a mejorar la productividad en el campo, a posibilitar innovaciones agrícolas y proporcionar el acceso a los servicios y a mercados financieros. En fin, el proceso educativo debe estimular la conciencia, los valores, las competencias que favorezcan la participación activa y efectiva de los estudiantes en su formación integral, pero que sea amigable con el ambiente. De este hecho, la agroecología como ciencia y con un carácter pedagógico debe considerar lo que es la conservación de los recursos naturales y la equidad social. Muchísimas gracias por su atención.